Amigos, continuamos aquí con nuestro amigo Julio Vázquez, autor de Tijuana, El alienígena y Bajo la oscuridad. De terror. ¿Cuándo uno sabe, Julio, que es contactado por una entidad benigna? ¿Y cuándo uno sabe que es contactado por una entidad no muy benigna o una entidad benigna gris o no sé cómo llamarla, que desinforma? Mira, por ejemplo, hay muchos, ahorita pues están saliendo que hay muchos contactados, ¿no? Por medios de comunicación. Ajá. Como por ejemplo, dime uno. Contactados. Dime el no, nombre. la verdad, prefiero la misma gente se va a dar cuenta de esto. Ok. Entonces, probablemente la mayoría de estos contactados sea cierto, ¿verdad? Que están siendo contactados. Ajá. Pero el asunto es de que el problema es quién sabe por qué tipo de entidades, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ya me tocó escuchar de algún contactado ahí que lo contactaron, ¿no? Y que le dieron información y que habló y dijo esta información de que iba a suceder tal cosa y no sucedió. Ok. Entonces, pues luego le empezaron a decir, no, que no es cierto y que muy probable es que muy probable es de que sí sea cierto que se ha contactado, pero el asunto es que lo usaron para hacer algo mal. Eso fue lo que pasó para hacer algo no de beneficio. Ok. Y otra cosa es de que contactados, cuando estos contactados tienen experiencias y de repente tienen rasguños, moretones, Wow. o que dicen que ¿Cicatrices? les pusieron que inyecciones o que todo ese tipo de cosas. ¿Son abducciones? Pudiera ser. A veces en la forma en la que se encuentran no los deja distinguir este tipo de cosas ya hasta después, ¿no? Sacan sus conclusiones. Ajá. Pero, sin embargo, es cuando te das cuenta que son seres No benignos. ajá, que son seres que no son seres Manipuladores malos, que no traen buen propósito. que no traen buen propósito. O sea, cuando usan estos contactados empiezan a decir mentiras. Ok. Bueno, no mentiras porque son verdades de estos seres. Ajá. A ver, también a través de los sueños. Hay habido mucha gente que sueña cosas. Por ejemplo, nos sucedió a Fabricio y a tu servidor en el Círculo de Lectura del Secut. Pues dimos una pequeñita presentación del libro La Noche en el Árbol y una señora del grupo de literatura nos confió un sueño que no tenía, un sueño muy significativo. Y sí, ha pasado. También nuestro amigo Jonathan, que conocemos, a quien le queremos hacer una entrevista sobre su sueño muy interesante, que ya te lo platicó a ti, a mí también, que lo conozca el público de Tijuana. Ha habido directores de cine que han llevado a la pantalla sus sueños. Akira Kurosawa, creo, no sé qué. La gente me va a decir, qué pues, ¿no? Pero Ajá. uno de los importantes en esto es George Lucas. A ver, ¿cómo está eso? George Lucas es uno de los que Sí, ha tenido estos sueños y los ha plasmado con sus películas de Guerra de las Galaxias, ¿no? Claro. Me llama mucho la atención que muchas de las explicaciones de la falta de vocabulario que el contactado o que la persona como Fabricio, que tuvo la experiencia, tiene que referir a filmes para poder explicar a la gente su experiencia. O sea, parece que los filmes de Hollywood parece que ya han dado en sus fantasías, en sus diseños fantásticos, han dado al clavo. Y parece que no son tan fantásticos, parece que están fundamentados en la realidad. Bueno, el asunto, mira, como te digo, soy investigador, ¿no? Con experiencia de contacto. Muy bien. Yo lo que estoy investigando ahorita es que ahorita con todas esas películas de Hollywood sobre el tema extraterrestre, Guerra de las Galaxias y todo, le están diciendo a la gente cómo está la situación. Por ejemplo, las películas de Guerra de las Galaxias nos están diciendo que así realmente está la situación, pero al ser humano lo tienen así que no sabe que sucede eso de que intercambios con otros seres y eso nos tienen así como no sé, como una siembra. Claro. Prácticamente, que no, a la gente no se le informa de lo que están haciendo, ¿no? Claro. Todo ese tipo de cosas. Lo que están llevando a cabo es se prepara adoctrinamiento. Se prepara a la gente a través del cine para un cambio de conciencia. Se les va preparando. Posiblemente ya
en los Este próximos próximo. años se vaya a establecer el contacto y ya la gente ya no lo tome de golpe, porque ahora Claro. estamos viendo que están poniendo muchas películas que se ven tan reales como los de superhéroes, ¿no? Ajá. Que son extraterrestres. Sí. Entonces ya lo están planteando de diferente forma para que la gente no lo reciba de un golpe fuerte. Claro. Esa información. Aquí va a haber mucha gente que se va a molestar si tienen la suerte o la oportunidad de ver este video. Tal vez muchos científicos o personas racionalistas, que aquí el tema va a ser cuál es el límite entre la realidad y la fantasía, o si es un delito la ficción, si es un delito ser un escritor de ficción o ser una persona imaginativa, si es una persona delincuente, que no lo es obviamente, ¿no? Pero de alguna forma una persona muy racionalista y muy de corbata va a tratar de ver a una persona, vamos a decir, fantasiosa con es un mitómano, es un fantasioso, etcétera, como si fuera un delito, ¿no? Como si el arte no estuviera lleno, y la ciencia también, no estuvieran llenas de historias de prodigios de la imaginación. Pero bueno, ahora, hay un autor, rápidamente, ya nos queda poco tiempo, H.P. Lovecraft, no sé si tú lo conozcas, un autor de ficción, bostoniano, falleció ya, murió, un hombre muy oscuro, un tipo de señor Darketo, o sea, muy solitario, que escribió Los mitos de Tulu, una saga muy interesante, pero una de las historias que tuve la oportunidad de conocer en mis estudios, trata de un hombre que entra una entidad en él y él está como dormido 10 años. A los 10 años despierta y dice, ¿qué pasó? ¿Verdad? Como los abducidos que, por ejemplo, despiertan y hay una hora que no recuerdan, pero en este caso fueron como 10 años. Y investiga, el cuento te va narrando, claro, es ficción, es fantasía, que esta persona, que era un científico, un académico, va descubriendo que en ese lapso de 10 años perdido, él dio conferencias y va a los periódicos y revisa el pasado, vamos a decir, de esos 10 años, y ve que hubo otra persona que era él que dio esas conferencias. Entonces como que estuvo canalizado, automatizado como 10 años. Esta historia, que obviamente es imposible de creer, yo te pregunto, ¿dónde empieza la realidad y la fantasía? ¿Hasta dónde podemos fantasear en el momento que ya no ofendamos a la gente racionalista de corbata que está acostumbrado a la perfección, a que la realidad sea exacta? ¿Hasta qué punto nosotros podemos cruzar esa línea de la realidad y la fantasía? Pues bueno, si entendí bien todo lo que me dijiste, lo que te puedo contestar es de que con la imaginación. Ajá, Tienes que tener imaginación para hacer una construcción de un edificio. claro. Para poder realizar cualquier proyecto tienes que tener imaginación. Primero imaginas, Así es. No es ningún delito. ¿no? No es ningún delito. Además, Giordano Bruno decía que a través de la imaginación, que la imaginación era la facultad más importante para alcanzar la verdad, ¿no? Giordano Bruno, que bueno, tenemos que decirlo, fue un visionario que creía que había vida en otros planetas, y esas ideas, tal vez muy avanzadas en su tiempo, pudieron ofender a la cultura establecida de ese tiempo en Italia y en Europa. Y lamentablemente, como han sufrido muchos contactados, como tú me lo mencionas, que sus vidas son un poquito trágicas, también Giordano Bruno murió en la hoguera. Pero bueno, gracias, Julio. Vamos a terminar ahorita este video y vamos a hacer otro, ¿vale?